Saludos a todos, soy César Horna. El día de hoy vamos a ver el tema de cinética química, es decir, la velocidad de las reacciones químicas. Iniciamos. Tenemos que hablar definitivamente de esta expresión cinética química que tiene que ver con la velocidad de las reacciones químicas, es decir, cómo van cambiando las concentraciones de las sustancias que participan en una reacción química, cómo va disminuyendo la concentración de los reactantes o reactivos y cómo va aumentando la concentración de los productos que se van formando en función del tiempo y los mecanismos correspondientes. ¿Dónde lo aplicamos? Tenemos casos como, por ejemplo, la conservación de los alimentos, que es fundamental conocer la cinética química, la velocidad de las reacciones. No siempre es para aumentar la velocidad, ojo, también puede ser para retardar la velocidad de una reacción química. O, por ejemplo, en la fabricación o producción de los medicamentos. Hablemos de la velocidad de una reacción química y cómo lo podemos calcular. Partimos de esta expresión matemática, tenemos la variación, es decir, la concentración de las sustancias que participan en una reacción en función del tiempo, cómo va cambiando esa cantidad de sustancia. Por ejemplo, acá tenemos la variación de la concentración final menos concentración inicial. Tenemos la concentración, digamos, la variación del tiempo, en este caso. ¿En qué unidad de medida lo vamos a trabajar? El primero va a ser en moles sobre litro, que es la molaridad, y tenemos el tiempo expresado en segundos. Claro, cuando tú lo reemplazas ya en la expresión correspondiente, tenemos molaridad sobre segundo, que es la unidad de medida de la velocidad, o en otra forma, mol por litro a la menos 1, segundos a la menos 1. Acá quería hacer una observación, un comentario internacional. A veces nosotros nos acostumbramos a estas expresiones, ¿no? Mole sobre litro, molaridad sobre segundo, pero cuidado, eso es muy relativo. Vas a encontrarte situaciones en las cuales no se utilizan necesariamente segundos, se puede utilizar minutos, horas, o en lugar de moles, miligramos, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, a veces vamos a salir del esquema. Ahora, nosotros, ¿por qué nos interesa conocer la velocidad de una reacción? Si nosotros conocemos una velocidad de la reacción, por ejemplo, en la combustión, sabemos que es una reacción rápida. Pero hay reacciones que son muy lentas, ¿sí? Como una oxidación o como la corrosión de los metales. Muy bien. Partamos ahora de la ecuación de una reacción química. A más B para producir C más D. Y hagamos un análisis apoyándonos del gráfico que tiene en este caso, por un lado, el tiempo y por otro lado, la concentración en moles sobre litro. Entonces, nosotros iniciamos con A y B, los reactantes. ¿Qué pasa con A y B? Observa el gráfico. Fíjate, acá he puesto mi puntero láser. ¿Qué va a pasar con A y B? Simplemente A y B va a comenzar a disminuir su concentración. ¿Por qué? Porque dicha sustancia se está transformando en otras sustancias, en otros productos, en C y D. Mientras que C y D inicia sus valores correspondientes acá en el origen de coordenadas, porque no hay nada al inicio de la reacción. Y se va formando C y D, más producto. Eso es lo que ocurre. Ahora, yo quiero determinar la velocidad de cada uno de los componentes de la reacción. Por ejemplo, yo quiero de A y de B. Ahí lo tengo. Simplemente nos apoyamos de la expresión general. Habíamos dicho que es la variación de la concentración, en este caso de A y B, en función del tiempo. Pero cuidado. Una vez me dijeron, profe, ¿y por qué le han puesto el signo negativo ahí? Ah, le digo, es que en el caso de A y B, como va disminuyendo la concentración, cuando tú calculas la diferencia te va a salir un valor negativo. Nosotros en química no trabajamos con valores negativos, entonces por eso le colocamos acá, delante de cada expresión, el signo menos, para asegurarnos que la respuesta o el valor que tengamos en ese momento tiene que ser un valor positivo. En el caso de C y D, ahí sí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va aumentando. Entonces, cuando tú restas final menos inicial, siempre sale un valor positivo. Inclusive yo puedo establecer una relación entre las velocidades de cada uno de ellos en función de los coeficientes de la ecuación balanceada. ¿Qué factores nos ayudan a modificar la velocidad de una reacción química? Hay tres que me interesa explicarte en este momento. Concentración de los reactivos o reactantes, temperatura y superficie de contacto. En el primero, si nosotros tenemos sustancias que están en una elevada concentración, vamos a lograr una mayor cantidad de colisiones entre ellos, una mayor frecuencia y por lo tanto una mayor velocidad de reacción. Si aumentamos la temperatura en una reacción química, ¿qué va a pasar? Los átomos y moléculas comienzan a moverse más rápido y por lo tanto tienen mayor energía cinética y eso va a permitir también una mayor cantidad de colisiones.
y va de la mano con el aumento de la velocidad de la reacción. Superficie de contacto. ¿Cómo es esto? Mayormente esto de la superficie de contacto mayormente se aplica en el estado sólido. A nosotros nos interesa que tengan un mayor contacto los átomos y moléculas. Pero si están en estado sólido, su contacto es mínimo. Pero si comenzamos a reducirlo el tamaño de las partículas en el estado sólido, vamos a lograr una mayor superficie de contacto y por lo tanto una mayor frecuencia en las colisiones y un aumento en la velocidad. Pero cuidado, hay un factor muy importante que estamos obviando, que es la presencia de catalizadores. Por lo general, el catalizador lo asociamos en aumentar la velocidad, pero también podemos decir que hay catalizadores que nos ayudan a que la reacción sea más lenta, los inhibidores, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo explicar en el caso de la presencia de un catalizador cómo funciona? Observa el siguiente gráfico. En este gráfico, donde tenemos la energía y cómo va avanzando en el tiempo, los reactivos se transforman en productos. Fíjate en la línea de color azul. Corresponde a una reacción normal, en el cual necesitamos tener la energía de activación necesaria. Para que ocurra la reacción, es decir, los reactantes se transformen en productos, necesitamos lograr vencer esa energía de activación. Si logramos vencer la energía de activación, chévere, se logra la reacción completar. Los reactivos se transforman en productos. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos un catalizador? Observa la línea de color violeta. La energía de activación disminuye y por lo tanto, más rápidamente vamos a llegar a formar los productos. Esa es la jugada. Ahora, de repente me dice, profe, si quiero retardar la reacción, no, pues auméntalo. La energía de activación tiene que ser mayor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la presencia del catalizador, obviamente ayudan a la velocidad de la reacción química, por lo general, pero en función de la energía de activación. Recuerda, a menor energía de activación, mayor la velocidad. Ahora, todos estos factores que hemos mencionado están en función de la teoría de colisiones. Claro, a nosotros nos interesa que los átomos y las moléculas choquen, colisionen entre sí. Ahora, qué bueno sería que todas las colisiones sean efectivas. Lamentablemente no es así. Nos interesa que la frecuencia sea mayor. En la medida que tengamos más partículas, fíjate en ese gráfico que te estoy mostrando, los átomos comienzan a chocar entre sí, entonces tenemos una mayor frecuencia. Pero eso no basta. Tienen que tener la orientación adecuada. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Como tienen la orientación adecuada, el choque va a ser efectivo y vamos a lograr el producto final. Pero en el segundo ejemplo, mira acá, volvemos a tener las mismas sustancias, pero ya no tienen la orientación adecuada, entonces no se va a formar el producto. Entonces, no nos olvidemos, es fundamental entender que para que ocurra una reacción química, necesitamos de una energía suficiente y la orientación adecuada. Estado de transición. Para que los reactivos se transformen en producto, primero tenemos que lograr vencer esa barrera que se llama energía de activación. Cuando llegamos a la parte superior, es decir, logramos vencer la energía de activación, hemos llegado a nuestro estado de transición o complejo activado, en el cual, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, que los átomos que están formando los reactivos o reactantes comiencen a romper sus enlaces y se van formando los nuevos enlaces en la formación de los nuevos productos. Entonces, eso es fundamental, esa es parte fundamental de una reacción química. Ley de la velocidad de reacción. Yo tengo una ecuación que representa una reacción química y quiero una relación que me ayude a calcular la velocidad. Observa, please, ahí lo tienes. Donde la velocidad que es igual, la constante de velocidad, la concentración de los reactantes A y B. Ojo, C y D no participa de la ecuación de velocidad. Y cada uno de ellos está elevado a un exponente m y n, que son lo que nosotros conocemos como el orden de la reacción, con respecto a la sustancia A y con respecto a la sustancia B. Ahora, aquí hay que indicar algo. Los valores de m y n se obtienen por lo general de datos experimentales. Claro, en el laboratorio nosotros realizamos estas reacciones químicas y determinamos experimentalmente los exponentes de m y n. Salvo que nos digan que es una reacción elemental, ahí sí, los valores de m y n van a coincidir con los coeficientes de la ecuación balanceada. Un ejemplito para entender mejor esto. Yo tengo acá esta reacción química balanceada y necesito determinar la ecuación de velocidad. Entonces tenemos por acá
hay una consideración, como no tenemos datos experimentales, asumimos que es una reacción elemental y por lo tanto, observa acá, tenemos la ecuación de velocidad, la ley de velocidad, como queramos llamar. Fíjate que coinciden los exponentes 1 y 2 con los coeficientes respectivos de la ecuación balanceada. Si queremos el orden total de la reacción, simplemente suma 1 más 2, 3. O si tú necesitas el orden con respecto a la primera sustancia es 1 y con respecto a la segunda sustancia es 2. Finalmente, los mecanismos de reacción. Nosotros por lo general estamos más familiarizados en química con la reacción global, la reacción de la ecuación química, donde vemos los reactantes y productos. Pero cuidado, esto esconde las etapas, los pasos para lograr ese producto final. Y esos son los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción nos muestran los pasos a seguir, cada una de las etapas. Inclusive hay una sustancia intermedia que no aparece. Entonces, eso es importante nosotros destacar. Repito, mayormente nosotros estamos acostumbrados con la reacción principal, con la ecuación general, ¿no? La reacción global. Pero no podemos obviar, si vamos a hacer un estudio de la cinética de una reacción química, de cada una de las etapas y los productos intermedios que se pueden ir formando. Bueno, muchísimas gracias hasta acá. Estoy seguro que esto te va a ser de mucha utilidad. Soy César Horna y hasta otra.